Hola chicas, ¿cómo les va? Hola, Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, a ver, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿cómo va? Bien, bien, bien. Muy Bueno, vamos bien. a comenzar nosotros porque Cami le es imposible en este horario porque está trabajando. Así que ella va a, Sí. después me irá a consultar o irá a dejar algún comentario o algo. De todas maneras, yo voy a estar subiendo la clase. Voy a consultar con Sole para ver si subo la clase o directamente, digamos, subo la clase como la venía haciendo yo, o directamente les subo un enlace al Drive mío para que la puedan ver sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Porque si no se torna muy pesada la plataforma. Eso por un lado. Por el otro lado, yo voy a estar subiéndoles en un ratito las correcciones de PT1, ¿sí? Los dos primeros trabajos prácticos para que ustedes puedan ver. No se los entregué antes porque estuve con chicos abocándome a los chicos de primer año que recién inician y que por ahí tienen problemas con la plataforma y demás. De todas maneras, los dos TP1 de ustedes, que ahora voy a comentar algunas cositas, eh, no tenían demasiados inconvenientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el TP1 que ustedes tienen tiene que ver con dos instancias muy importantes. En el caso de la que quiero explicar y avanzar sobre eso. Ustedes tenían dos textos. El primero que era muy simple porque tiene que ver con un poco lo general que cómo trabajan las bancas. Si bien nosotros le decimos bancos, pero en general desde lo que es economía y finanzas hablan de banca, ¿sí? Y el banco es la parte interna del sistema de trabajo, pero banca en general. Eso por un lado. Que yo voy a hablar de algunas cuestiones que he ido viendo y que me he ido anotando. El segundo de los textos del TP1 tiene que ver más que nada con cuentas, ¿sí? Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, en lo que es finanzas. En los textos generales, sí, hay varias cosas a tomar en cuenta. Una es el vocabulario. A ver si yo puedo compartirles, esperen un ratito, que les voy a compartir el práctico para ver si este. Y me dicen, a ver, ¿lo pueden ver ahí? Sí, profe, yo tuve un problema porque yo no sé si se subió el mío porque viste que yo estoy haciendo de vuelta esta materia y como que le queda grabada una memoria No, de lo lo... que, sí, Bernarda, yo ahora me voy a fijar si, porque estuve corrigiendo primero los que me enviaron por correo, creo que fuiste vos, Flor, y me parece que, y Sí. Camila me lo envió. Yo sé que de Florencia sí, porque lo vi, que fue el último que me entregó, y Camila fue uno de los primeros, le pasó un caso muy parecido al tuyo, Bernarda. De todas maneras, si no lo veo subido o no veo el práctico enganchado, yo te mando un mensajito privado para que me lo mandes por correo. El problema que Dale. hubo es que para los que recursan tenían colgados las entregas anteriores. Yo no me di cuenta porque cuando eh, la gente de técnica replica las aulas, las replica sin haberlas limpiado. En Claro. realidad, son ellos los que se encargan de limpiar. Lo que pasa es que hubo tantas cosas en el medio que estuvimos nosotros modificando algunas cosas de plataforma y demás, y se les debe haber pasado por alto, limpiaron en algunas materias y en otras no. Y me ha pasado con el tuyo y el mismo caso de Camila, que quedan colgadas las entregas y correcciones anteriores, entonces la plataforma no te deja subirlos por más que sean trabajos nuevos, porque en realidad lo que Sí, sí, son otros. son otros, incluso el material que van a ver, algunos similar, porque
lleva mucho tiempo trabajarlo, investigarlo y hacerlo, y algunas cosas son totalmente nuevas eh, de las cursadas anteriores. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ya lo he solucionado. ¿Por qué? Eh, no se puede, digamos, reconfigurar la página porque borraría las entregas, le borraría las entregas nuevas a los que Claro. han entregado. Entonces, lo que he probado a partir del trabajo práctico, número, ustedes entregaron el uno, el 2 y ahora va el 3 y el 4, ¿no? Sí. Claro, el número uno y el número 2 son de las plataformas anteriores, porque el 3 y el 4 los creé nuevos. ¿Sí? Entonces, lo que... Sí, a mí me pasó igual que ponele el 2 sí lo pude entregar porque como que Claro, no quedaba la por memoria eso. guardada. Exacto. No, eso es lo que estoy diciendo, Bernardo. El TP1 y el TP2, en el TP1 que yo utilicé el buzón que estaba creado, ¿sí? Sin modificarlo, es ahí donde no podés subir, por más que sea un TP nuevo. Y te va a pasar, en cambio, el TP2, que es un TP que yo agregué y con contenidos nuevos, ahí sí pudiste. Y en los de la semana que pasó, no, la semana ahora, la que tienen que entregar el 21 mañana, el TP3 que quedó el buzón anterior y el TP4 que lo creé. Entonces, para no generar lío para la gente que recursa, lo que voy a hacerles es eliminar por completo a partir de los nuevos TPs esos buzones y volverlos a crear. Así ustedes no tienen inconvenientes. ¿Sí? Perfecto. Porque es todo un lío reconfigurar la plataforma, porque se borrarían las entregas de Sí, ustedes, obvio. sin sentido, ¿sí? Así que ahí quédate tranquila que lo solucione yo ya y hablé con Camila. Como vos no me habías escrito, digo, pero bueno, ahora que lo planteas, te ha pasado lo mismo Sí, que ella, ¿sí? sí, yo en realidad dije, bueno, voy a esperar a este espacio, o sea, para poder hablarlo y Sí, preguntarte no eso. esperen a veces los espacios. Comuníquense, por más que sea individual la consulta, usen el foro de consulta. Entonces, a mí me llega automáticamente un aviso y yo les contesto. Porque si no vas dilatando el tiempo y se te van superponiendo entregas con otras materias, ¿no? Por ejemplo. Sí, Así que despreocupate, siempre consulten todo lo que crean necesario para el buen desempeño también de ustedes, ¿sí? Puedan organizarse esos tiempos. ¿Qué otra cosita les iba a decir? Con respecto, si ustedes se fijan aquí, en que el texto cuando hablamos de bancos en general y nada específico, como yo siempre les digo, para poder uno trabajar dentro de un campo especializado determinado, en este caso el tema de finanzas, uno tiene que manejar el contenido. Por supuesto que nosotros no somos ni contadores ni somos bancarios, entonces el esfuerzo que debemos poner como traductores o como futuros traductores en un campo es el doble. ¿Sí? Ya lo van a ver cuando traduzcan medicina, por ejemplo, o minería. Nosotros no somos médicos. Entonces, la investigación, la lectura se duplica o triplica porque tenemos que meter en nuestro haber recursos, fuentes, vocabulario, estrategias y un montón de cositas. ¿Sí? Yo tengo una amiga contadora y la volví loca, le pregunté un montón de términos, que ¿Cómo? eso está bueno también. Que tengo una amiga contadora y le estuve preguntando un montón de cosas, la Me volví loca, pobre. parece espectacular, Pero Flor. está, sí, está muy bueno, Los dos porque vienen, ayuda. te ayuda y ya iba a entrar en ese tema y ya voy a acotar algo con respecto a lo que vos planteaste, que es Y el año espectacular. pasado con el de cocina también a un chef le pregunté. Espectacular. Dos cositas que les quiero plantear con respecto a esto que dijo Flor. Ustedes escucharon o mejor dicho, visualizaron el video, no el video de la unidad de finanzas, sino el video introductorio donde yo planteo las cuestiones de los documentos que hay que leer. ¿Sí? ¿Lo pudieron ver? sí, Sí, ¿Sí? sí. sí. Bien, porque ahí incluso planteo a lo que deben ustedes tener en cuenta esto
de los documentos visibles que tienen ahí en cuanto a organigramas, en cuanto a presentación de trabajos, y se van a encontrar que la presentación de trabajos yo las puse ahí como para organizarnos un poquito y que sea estandarizado todo. Porque por ahí me pasa que me entregan un trabajo con 1 de separación o 0,5 de separación, y a veces cuando tienen muchos errores, yo tengo que tomarme el trabajo de ponerle separación 2 para que los errores sean, o mejor dicho, los globitos de comentarios sean bien visibles, ¿sí? Por eso no lo puse alocadamente, sino para poder respetarlo. Lo mismo que los recuperatorios, lo mismo que las fechas de entregas de trabajos y demás, para que todos podamos llevar un trabajo estandarizado y ustedes a la vez puedan organizarse y no dejar todo para el final. Incluso tienen ahí no sé si alcanzaron a ver que yo les mostré parte de un examen, ¿sí? De PT1, que prácticamente se usó inteligencia artificial. Ni siquiera están aplicados los contenidos realmente que corresponden al campo. Y eso es muy grave porque yo la inteligencia artificial la puedo usar como herramienta para el traductor, pero no para traducir el 100% del texto. Yo lo que a veces uso cuando, por ejemplo, me aparecen 2 o 3 términos que no se derivan, por ejemplo, de los materiales de lectura, ¿sí? Y no lo puedo encontrar y me hace ruido en lo que encontré en las páginas. Entonces lo que puedo preguntar al ChatGPT, a Gemini o lo que se les ocurra, ¿es lo mismo traducir, no sé, repayment, amortización como reembolso en un estado contable? Y bueno, y entonces ahí me dirá sí o no, y bueno, pero no quedarme con eso, sino usar eso como una vía de arranque para saber realmente consultar, por ejemplo, a un contador si son términos similares, o ver en las redes si son términos intercambiables o no, ¿sí? Ese tipo de cuestiones son las que tienen que trabajar ustedes, pero no trabajar con inteligencia artificial porque van al muere. Y bueno, ese trabajo, Sí. esa traducción que yo les mostré, que era de minería y de medicina, tienen errores que derivan de una inteligencia artificial, pues son términos o literales o términos que no se corresponden con el campo, lingüísticamente está todo desarticulado y hay que pulir muchísimo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, porque a ver, cuando yo les hablo de aprendizaje sumatorio y formativo, quiere decir que del error voy aprendiendo y voy sumando para poder, digamos, ir mejorando mi performance como traductor y lograr ver qué errores tengo, no volverlos a cometer, saber dónde buscar, saber cómo compararlo con la teoría o con los conceptos de la videoclase y demás. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bien. Con respecto a lo Sí, que vos sí. planteabas recién, Los textos, Florencia. perdón. Sí, sí. Lo que vos No, que planteabas. decía que los textos paralelos también me ayudan mucho Sí, de sí. buscar en los sitios web. Eso está Ex- bueno, Ahí porque voy tenés yo. una Sí. idea de... Exacto, ahí voy a eso. Dos cositas que planteó Florencia y que están bien. Voy a tomar la primera antes que me olvide. Con respecto a las competencias que tiene que tener el traductor. Por un lado, nosotros tenemos que saber campo terminológico. Por supuesto, la competencia terminológica, por supuesto que uno les da todas por lo menos en las áreas técnicas, ¿no? Después van a ver con David Aspes en traducción, en práctica de la traducción 3 también van a seguir con técnica, van a ver otras cosas, pero cuando uno trabaja en técnica, yo les voy a dar, van a tener 4 unidades en teoría y práctica de la traducción general, 4 unidades en práctica de la traducción 1, donde yo les he dado los campos que más
aparecen en el mercado, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja en un campo especializado, no puede abarcar todos los campos que uno aprendió en la carrera porque sería casi imposible, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer es tratar de, por ejemplo, me voy a especializar, no sé, en minería. Entonces, ¿tengo el material de minería de la carrera? Sí. ¿Qué otras cosas puedo buscar? Siempre tomar como base lo que uno les da y poder crecer, investigar, documentarse, anotarse recursos, armar glosarios y demás, y especializarse dentro o encasillarse dentro de un campo especializado en particular, sea minería y petróleo, sea, no sé, vos recién nombraste gastronomía, sea medicina, incluso dentro de la medicina es tan amplio como vamos a ver que a veces hay gente que se ocupa traducir solamente ensayos clínicos o solamente consentimientos informados y otros se ocupan de traducir directamente dentro del campo medicinal, cirugía, neurocirugía, traumatología, etc. Entonces, uno no puede, el que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho, ¿sí? Entonces, tienen ustedes que tratar después de ir buscando el camino. Y para eso se van a encontrar en el camino que no está todo resuelto, sino que dentro de la competencia terminológica y dentro de la competencia lingüística va a faltar cosas por pulir. Entonces hay, que eso se llama competencia extralingüística, que es otra de las competencias del traductor, preguntar a un especialista en el tema con el que tengan confianza: che, me salió este término, ¿está bien traducirlo de tal manera para este contexto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ahí tengo una segunda mirada de un especialista. ¿Por qué les digo esto? Porque uno, sobre todo en los campos que vamos a ver en PT1, se van a encontrar que hay términos que se traducen de una manera en un campo y se traducen de otra manera en otro campo. Por ejemplo, yo recién les decía el término repayment, ¿sí? El término repayment es un término, ya pay, de pagar, me dice que tiene que ver con finanzas, pero dentro de los balances generales, dentro de los 4 balances, se va a traducir como amortización. Y fuera de esos campos puede tener otra traducción como reembolso. ¿Sí? Que eso lo tienen, traigo un ejemplo a colación que lo tienen ustedes en el material de lectura, pero para que sepan que hay términos que tienen equivalentes precisos. ¿Sí? Que no puedo quedarme con lo que me dice el diccionario, porque el diccionario muchas veces me dice un término que no es un equivalente que no es el que se usa dentro del campo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido también. ¿Sí? Lo que son buenos, lo que planteó Florencia, que me parece bárbaro recién y que yo uso mucho, en el campo en el campo de finanzas y en cualquier otro campo, son los textos paralelos. Porque, ojo, no tomar el texto paralelo como un glosario o un diccionario. ¿Sí? El texto paralelo, la única función que tiene es acercarme al texto o al contenido del texto y tratar de encenderme otras luces que por ahí se me escaparon en cuanto al contenido, en cuanto a la relación que tiene el vocabulario en el contexto Sí, y lo demás. que tiene de bueno, perdón, Sí, sí, es que ponele en el trabajo 2 había un texto paralelo y lo que tiene de bueno también, además de, bueno, que te da el glosario y cómo se dicen ciertas cosas, también te habla del diseño, de cómo se hacen ciertos documentos que hay que respetar, que a mí me exactamente, sirvió, tal cual. que es no solo entender que el título es así, sino cómo se escribe, si va algo en mayúscula por la convención. Tal cual, exactamente.
En el caso de ustedes, por ejemplo, de los balances, fíjense que los balances por ahí, si es una tabla, una grilla es fácil, tengo columnas y demás, pero muchas veces, dependiendo del tipo de balance, si es de flujo, si es un balance de situación patrimonial, si es un balance para ver la evolución del patrimonio, si es un balance de flujo de caja, van a tener distintas superestructuras, distintos formatos, ¿sí? Entonces, muchas veces ya, si yo me voy a dedicar a la traducción financiera y me llegan balances, hay sitios que ya están estandarizados y lo único que yo tengo que hacer es trasladar datos y obviamente lo traduzco dentro de ese formato. Y en el TP2, que no quería avanzar hasta no terminar acá, pero bueno, ya que lo mencionó Bernardo, lo digo, en el TP2, que incluso no me acuerdo si está en la videoclase o en el material, pero está comentado, es que ya hoy por hoy existe el vocabulario estandarizado de los informes de auditoría, los informes de auditor. Si yo les puse en el material de lectura, les puse el término en español y o el término en inglés y cómo se lo reconoce en español, y así debe estar traducido. Como lo hice con ese, también lo hice con los nombres de los balances, los nombres de las cuentas, ¿sí? No me puedo salir de ahí porque ya está estandarizado y no lo estandarizó Bernardo Lerena o Florencia. Viene ya estandarizado por el Colegio de Contadores. Entonces, el mismo vocabulario que se presenta en la provincia de Buenos Aires se presenta en Córdoba, en Tierra del Fuego o en Jujuy, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces vivo en Córdoba, pero tengo mi empresa en Jujuy. Entonces, el vocabulario que circula también tiene que ser el vocabulario que corresponde a los distintos estamentos. Y lo mismo en cuanto al informe de auditoría, también ya viene estandarizado. Palabras más, palabras menos, pero en general el cuerpo de los informes de auditoría ya vienen estandarizados, ¿sí? Yo de todas maneras incluso les he dado a ustedes qué es un informe de auditoría, porque justamente con el informe es el que avala, cuando me vienen a auditar la empresa, yo tengo que darle al auditor los balances para constatar si lo que dice el balance es lo que realmente es la empresa, ¿sí? O lo que dice ser la empresa. Por eso todo tiene que ver con todo. Y si yo me equivoco en los nombres de cuentas, también lo voy a trasladar erróneamente a los a los informes de auditoría. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y también con la normativa. Fíjense que tienen en el material de balances al final lo que es la normativa, como decir, por ejemplo, periodo fiscal, o decir, por ejemplo, el periodo fiscal hasta tal fecha, ¿sí? Y qué diferencias hay, porque hay diferencias incluso en vocabulario específico, si ese balance se va a presentar para un cliente en Reino Unido o si se va a presentar para un cliente en Estados Unidos. Entonces, ahí también hay cambios de vocabulario, ¿sí? A los que como traductor debo atender. ¿Estamos? ¿Sí? Y otra cosita que tiene que ver con el tema de balance, que yo había una de las preguntas del práctico que les decía qué tipo de balance es. ¿Cómo me doy cuenta qué tipo de balance es? Muy sencillo, a través de los nombres de las cuentas, ¿sí? Porque cada balance, ¿sí? Los que son 4 en total, cada balance tiene nombres de cuentas específicos. Entonces, a partir de ahí, digo, por más que no tenga el título y que decían, creo que decía balance consolidado o algo así, entonces yo puedo determinar, tiene estas cuentas, es balance de situación patrimonial, tiene estas cuentas, es balance de flujo de caja, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aparte de las cuentas, tengan otra cosa.
Como hablamos de números ahí en una grilla, ¿sí? Obviamente que la moneda de currency va expresado arriba en el título, ¿sí? Por más que no lo diga, yo puedo poner cifras expresadas en dólares. Cuando hablamos de dólares, recuerden siempre poner la procedencia. Si es dólares estadounidenses, si es dólares neozelandeses, dólares australianos, porque si yo le pongo dólares solito, no, el destinatario no puede tener ese cortocircuito en el medio. Y otra cosita, el tema de la numeración. Los puntos que aparecen en inglés son las comas que aparecen en español, ¿sí? Y al revés, como una calculadora. Eso debemos tenerlo en cuenta porque las lecturas de números son totalmente diferentes. Y tengan en cuenta el tema de los números, sobre todo los que son de 4 cifras, ¿sí? Y los más grandes también. A diferencia de lo que dice la normativa, la guía, que lo tiene en la guía de estilo, por eso no lo presenté, no me acuerdo si lo presenté, pero de todas maneras lo tienen visto ya o lo arrastran de teoría y práctica de la traducción general respecto de números, ¿sí? Cuando yo escribo, que aparece en un texto y demás, no solo que no se traducen o no se convierten, sino que en un texto puede aparecer el símbolo ISO del dólar o el yen o el euro, espacio de separación y el número, ¿sí? Y respetar si son 4 números o más de 4 números los espacios de separación correspondientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no así en las grillas cuando tienen que armar los balances. Primero por cuestiones de espacio. Por eso que en lugar de ponerse los símbolos ISO, se aclara arriba. Y por eso que muchas veces en las grillas tengo el número 45.000, muchas veces no se respeta el 45, el espacio y los 3 ceros. Pero es por una cuestión no de faltarle respeto a la normativa, sino por una cuestión de espacio en un espacio tan chiquito entre una grilla y la otra. ¿Estamos? Sí, estaba acá, decía, porque se puede prestar a confusión dejando el espacio de separación. Tal cual. Por eso es importante, muy bien Florencia, por eso es importante que antes de encarar la traducción, vean la videoclase, lean el material que tienen, hagan sus anotaciones. Por eso yo siempre digo que lo impriman, porque es la mejor forma de revisar, de chequear, y cuando terminen el cursado lo anillan y tienen todo el material para chequearlo de primera fase. ¿Sí? Porque si no, yo quiero traducir, ¿y dónde estaba este término? ¿Dónde lo busco? ¿En cuál de los documentos? Y es todo un lío que con el tiempo uno se da cuenta que no sabe dónde buscarlo. Entonces pierde mucho tiempo, recurro a cualquier diccionario y me da cualquier cosa, no uso el término apropiado. Bueno, ese tipo de cuestiones que hacen un poco también a la organización. ¿Sí? Sí. ¿Cómo les resulta? Yo tengo que, perdón, Sí. perdón, José, tendría que practicar las tablas porque es un desastre en Word, que eso también, tenerlo bien afilado porque me llevó un montón de tiempo y me quedó mal, no estuve a gusto. Mira, yo te voy a dar un tip que creo que es el que usó, Cami, ¿sí? Que es el siguiente. Cuando ustedes tienen que hacer este tipo de tablas cuando no tienen la grilla ya estandarizada, porque a veces es medio complejo si vos no sabes manejar el Word, que tengo que correrlo para que el lado se me desfigura todo. Bien, Sí, un lío. Lo que les aconsejo, por eso les decía, no esperen a la clase, me consultan cuando hacen el trabajo y les allano el camino mucho más rápido. Pero lo que podrían haber hecho es lo siguiente, en el Excel, vos en el Excel ya tenés la grilla y la celdita. Entonces, en el Excel te resulta mucho más fácil, incluso
incluso lo podés pintar todo y con el icono arriba podés hacer el recuadro correspondiente. En ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente. Y una vez que vos lo terminaste, que te quedó claro y qué sé yo, lo que podés hacer es con el Light Shot, que creo que se los enseñé a ustedes a utilizar, no en práctica de la traducción 1, o cualquier otro, ¿no es cierto? Lo recuadras, haces el recorte y lo trasladas al Word directamente y lo pegas Ah, en Word, perfecto, ¿sí? Porque buenísimo. yo de todas maneras, si hay errores en cuanto a la Formato. terminología o en cuanto a esto de la normativa que les decía recién, respecto de los números y etcétera, etcétera, si hay errores, como yo no puedo intervenir dentro del recuadro porque está trasladado y queda prácticamente cerrado sin poderlo pegar o intervenir, les corrijo y les pego abajo. ¿Sí? Les hago los comentarios debajo de la grilla. Así que en ese sentido no hay problema porque aparte las grillas que aparecen en internet son grillas que fue publicando fulanito menganito. Cuando uno se dedica a eso, generalmente hay sitios que se paga para que te manden las grillas ya armadas. Entonces lo único que tiene que hacer el traductor es, o sea, vos lo pagás una vez y te vas a dedicar a esto Perfecto. y después ya las tenés, lo pagas una única vez, ¿sí? Al menos que le pida, trabajes con una agencia de traducción y ya el DTP, ¿sí? El maquetador, digamos, ya te las mande confeccionadas y vos tenés que armar y agregar y demás, ¿sí? Así que en Claro, ese sí, la sentido no hay plantilla. ningún problema. Bien. Si se le llega a cortar sí, pues me da 5 minutos. Sí, Sí, cualquier cosita que se nos corte, total ya vamos a ir redondeando. Cualquier cosita entren con el mismo enlace, ¿sí? Bien, con respecto a estos dos textos que yo les quería mostrar acá, con respecto a al balance que tenían, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? ¿No? No, profe, entonces lo podemos hacer en cualquier formato, lo de los estados, porque a mí me pasó que, o sea, ya me había pasado el año pasado y lo que hice fue hacerlo en una tabla y después empezar a pintar cada una de las líneas para que parezca que está Y transparente tardaste de más en hacer la blanco. tabla que lo que tenías que traducir. Sí, Bueno, claro, no, no, no. literal. Entonces, Traten de lo puedo usar. hacer en otro formato y ponerlo como una foto, ya que vos lo vas a corregir. Sí, 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 sí. Lo que vos podés hacer, lo mismo que les va a pasar ahora con la traducción de la tarjeta de crédito, ¿sí? Con el resumen, la tarjeta de crédito, el resumen de cuenta. Lo que pueden hacer es lo siguiente. A mí lo que me interesa, en el caso del resumen de cuenta, ¿sí? Es el vocabulario, cómo traducen las cuentas, los descuentos, los gastos, los vencimientos y demás. Con respecto a lo que son los sistemas a los balances, a las planillas de balances, cada balance, de los 4 balances, el de sistema el de flujo tiene uno, el de evolución del patrimonio tiene otro formato y demás, por más que sean cuentas distintas. Lo que vos podés hacer en ese caso, lo haces en Excel, por supuesto, respetando digamos, un 80% el tipo de formato del tipo de balance que te toca traducir y me mandas la foto pegada en una foto que sea visible y notoria, ¿no? Lo pegas en el Word Sí, obvio. y los corrijo a partir de ahí. En ese sentido no se hagan Bueno, ningún tipo perfecto. de problema. Lo que me interesa a mí acá es dos cosas. La primera, que sepan reconocer el tipo de balance que tienen que traducir. ¿Sí? Y por otro lado, saber qué término o qué equivalente le corresponde a cada término de la cuenta. Si es directa, será una. Si es para Estados Unidos, para Inglaterra o para Reino Unido, será otro vocabulario. Eso es lo que yo quiero que ustedes atiendan en este caso, ¿sí? Más que al formato, más que a
a la disposición de la tabla, voy más a cómo ustedes manejan el vocabulario y cómo se manejan con la terminología específica. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, 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 sí. Que Yo, los una exámenes... última consultita, Sí, que a ver si estoy discúlpame, si lo Flor. estoy haciendo bien, porque, por Ahí te ejemplo, escucho. en el, Ahí te escucho. sí, Lo que yo quiero decir es que presten mucha atención que la terminología que yo les di en el material es la que se usa. Porque si ustedes van, por ejemplo, no sé, a los diccionarios que yo les di, tal vez les presenten otro equivalente que no es el que corresponde o el que está ya validado para este campo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Usen de última los diccionarios que yo les di, que tienen muchísimos diccionarios, el de Jim, el de Nora Sánchez, ¿cómo es que se llama este? El del Work of England, el de, ¿qué más tenían? ¿Qué otros diccionarios? El del FMI, el del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que cada diccionario lo pueden utilizar para terminología general dentro de las cuentas o dentro del área de las finanzas, ¿sí? Cuando no lo tienen en el material. Pero cuando es vocabulario específico, como vamos a ver después en documentos comerciales, cuando traduzco, por ejemplo, un boleto de compraventa o un pagaré o un cheque, donde hay vocabulario específico, ahí sí no puedo chequear un diccionario porque hay vocabulario ya validado. Lo mismo pasa con los balances. ¿Quedó clarito? ¿Sí? ¿Sí? Usen los perfecto. diccionarios y los glosarios para terminología general, ¿sí? Ya vuelvo a compartirles la pantalla porque al cortarse desaparece la pantalla compartida. Lo que yo les decía es lo siguiente, que los diccionarios, los glosarios compartidos les van a ser útiles, sí, cuando tenga que traducir, por ejemplo, como este caso del Bank of England, que tenía los intercambios de los billetes viejos y demás, que es algo parecido como pasó acá en Argentina. Sí, para que si hay algún término, ahí sí me sirven estos diccionarios paralelos porque son términos generales o estos glosarios. ¿Sí? Incluso yo les compartí diccionarios que tienen que ver con balances o contabilidad o finanzas directamente o con comercio exterior, ¿sí? Para que vayan utilizando en distintos ámbitos, porque es tan amplio la contabilidad, ustedes van a tener ahora, para esta tercera parte, van a tener que es un poquito más engorroso, no sin antes pasar por esto que es lo básico, pero vamos a llegar al uso. Ustedes tenían metáforas, ¿sí? Yo voy a terminar un poquito con estos prácticos y les voy a dar algunos tips si me quieren preguntar algo de los TPs que tienen que entregar y demás, para que tengan claro. Con respecto a lo que van a ver de metáforas, no es que se utilice, por lo general aparecen en distintos documentos comerciales. Pero, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. No lo van a encontrar en cualquier documento comercial. Lo van a encontrar o en un artículo periodístico como en el diario The Independent, que es un diario comercial pura y exclusivamente británico, o en el Washington Post, en la sección de economía, o en cuanto a lo que es texto periodístico. Eh, a no confundir metáfora con clichés periodísticos o con refranes, que eso, como vimos en traducción periodística, se traduce por medio de equivalencia, ¿sí? En el caso de las metáforas, que son muy precisas, ¿sí? Se traducen con los tres estrategias que les pase. Yo usé Santa María Urbieta porque es una de las más completas, pero en el momento que les mencione cualquier otro investigador, casi todos trabajan del mismo modo y son las únicas tres estrategias para traducir metáforas. Pero les decía, ¿pueden aparecer en textos periodísticos de economía? Sí.
Y vamos a ver que también van a aparecer en otros documentos que tienen que ver, que lo vamos a ver ahora en jubilaciones, por ejemplo, cuando veamos los planes de jubilación, ¿sí? Y en algunas cuestiones que tienen que ver con documentos comerciales en general. Pero en particular no, porque ustedes vieron que en balances no vimos, no hay metáforas. O por ejemplo, cuando hablemos de pagaré o de cheque o de boletos de proforma, son documentos comerciales per se. Lo mismo que es un crédito, una tarjeta de débito, un resumen de... En esos documentos no van a encontrar. Por eso no se mareen con buscar metáforas en todos los textos de finanzas, porque no lo van a encontrar. Sí van a aparecer en algunos en particular. ¿Estamos? ¿Sí? Y una cosita que les quería decir en respecto de las metáforas. A lo mejor encuentro esta metáfora que dice tal cosa acá, pero a lo mejor a Bernarda se le ocurre de aplicar de las tres estrategias una, respetar la metáfora en español, parafrasearla, mientras la puedan justificar, no hay ningún problema. Una misma metáfora se puede traducir de maneras totalmente diferentes y está bien que así sea, mientras la puedan justificar. Lo mismo cuando traducíamos clichés periodísticos o frases hechas o expresiones idiomáticas. Obviamente que las más comunes, como decir al que madruga Dios lo ayuda, o no sé, o en casa de herrero cuchillo de palo, y son comunes, tradicionales, tienen una única traducción, pero suelen aparecer expresiones idiomáticas que ni yo las conozco, pero puedo darle una forma determinada y ahí está la impronta del traductor. Ser creativo y original en ese sentido. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Con respecto al práctico número 1 que les quería mostrar, dos o tres cositas y ya les dejo a ustedes si me quieren consultar algo respecto a los prácticos de esta semana, o mejor dicho, los que tienen que entregar. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí, ¿Sí? sí. Bien. En muchos, como ustedes ya vienen manejando las estrategias de traducción, usen las estrategias a su favor. ¿Sí? Traten de, obviamente, cuando uno traduce, me queda bien, bárbaro, no necesito aplicar ninguna estrategia. Pero fíjense, por ejemplo, acá, que dice, if you have a UK bank account, y acá se repite your bank account. ¿Sí? En ese caso, no a ver, estas repeticiones o errores de sintaxis, errores de vocabulario, no de vocabulario, errores de sentido y de estilo, que el estilo es particular de cada uno, se corrige con redacción y se corrige leyéndolo una segunda vez a los textos para pulirlos y que no me lleguen a mi mano o a la mano del cliente con muchos errores. ¿Sí? En este caso podrían haber recurrido tranquilamente a la omisión, digamos, para no repetir. En realidad es un problema de cohesión. ¿Sí? Ustedes dentro de la cohesión tienen recursos que son, por ejemplo, la elipsis, como podrían haber puesto acá, evitarlo, cambiarlo por un pronombre cuando sea necesario, por ejemplo, en este caso, fíjense, aquí, donde dice the post office, que post office es la oficina de correo, ¿no? El correo postal. Pero fíjense, dice, most old notes acá, y acá aparece el them, ¿sí? Ese ahí, en lugar de poner depositar, porque habla de que el correo le acepta todo tipo, la mayoría de los billetes antiguos para ser depositados en su cuenta bancaria del Reino Unido, para que tengan acceso, ¿sí? Entonces, ahí pueden poner para que tenga acceso o
para que pueda depositar los. Entonces ahí ese los, usen el pronombre como referencia. Esos son todos elementos de cohesión que les permiten a ustedes mejorar la redacción. Los pronombres, las elipsis, los sinónimos, ¿sí? Los términos paraguas, ¿vieron cuando vimos en modulación una parte por el todo? Es decir, yo pongo, por ejemplo, un término general para no poder repetir un término en particular, o al revés, ¿sí? Entonces, todo ese, pueden poner en este tipo de cuentas, o qué sé yo, lo van modificando ustedes, ¿sí? Y es otra forma de mejorar el estilo, no caer en la traducción literal, que por ahí ensucia o mancha un poco la traducción, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Con respecto a acá tenemos los números, ¿sí? Sí. Con respecto a los números y las cifras, perdón, las unidades monetarias, en inglés va junto, pero en español lo deben separar ustedes, ¿sí? En español va separado. Sea dólares, sea yenes, sean pesos argentinos o lo que sea, va separado. ¿Sí? Eso está en el material incluso de la guía de estilo. ¿Mm? Fíjense que acá tienen un montón. ¿Mm? Y fíjense que tenemos acá. ¿Qué pasa acá? Tenemos una enumeración de bancos, ¿sí? Como es una enumeración de nombres propios, y recuerden que no se traducen, quedan acá. En realidad acá tampoco se pueden traducir porque son nombres ficticios de los bancos. Pero ¿qué pasa acá? Entonces, pongo la viñeta, pongo el nombre o corto y pego los nombres en la traducción directamente sin hacer nada. Pero fíjense qué pasa acá. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos viñetas que tienen no palabras como en el nombre de los bancos, sino oraciones. En la guía de estilo, cuando vimos los signos de puntuación, en 2 puntos, cuando vimos los 2 puntos, o mejor dicho, ustedes lo vieron a los 2 puntos en teoría y práctica, había 2 opciones. Cuando la oración empieza con minúscula, ¿sí? Recuerden que cuando empiece con minúscula, en cada enumeración, en cada viñeta, la viñeta termina en punto y coma, ¿sí? Y al final va el punto, en el último ítem de la lista, va el punto. Ahora bien, si yo empiezo cada viñeta con mayúscula, ¿sí? Tengo que utilizar un punto final en cada uno de los ítems. ¿Sí? Cuidado con eso porque es un error de normativa que lo vi. En otro caso, tenemos este please acá que lo vimos ya en gastronomía. El please, que aparece en muchos textos en inglés, en español es una fórmula de cortesía, que nosotros en español la tenemos directamente en el verbo. Entonces, cada vez que aparece el please, no lo usamos y aparece generalmente, como en este caso, cuando tienen un imperativo. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con las recetas que decían mezcle, cocine, hierva, etcétera? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Tenga, o mejor dicho, take appropriate measures. Considera o tome en cuenta las medidas precisas para asegurar el envío de los billetes contra pérdidas o robos. ¿Sí? Yo estoy haciendo una traducción media sucia, pero porque la estoy haciendo en el aire, pero para que ustedes se den cuenta. Lo mismo que Entonces, aquí. perdón, querías, Sí, cuando aparece el please, ¿usas un imperativo? sí, siempre que acá sea una instrucción, ¿sí? Por lo Sí. generalmente este please que aparece acá, generalmente lo vas a encontrar sí con una instruction, en los textos instructivos. Por eso hablaba recién de receta, porque vos, claro, porque vos estás totalmente fuera de la conversación porque Bernarda hizo teoría y práctica, pero lo hizo con otro contenido, ¿sí? Lo hizo en Sí. general y no en particular. Cuando vimos con Florencia
gastronomía, que vimos en la traducción de recetas de cocina, que aparecía en todo el imperativo, incluso aparecía el please directamente no se traduce, ¿sí? Nosotros lo vimos en gastronomía, y así como lo vimos en gastronomía, tiene que ver con lo lingüístico, no lo puro y exclusivamente de un campo especializado, pero con lo lingüístico en general. Entonces, puede aparecer acá en finanzas, puede aparecer en gastronomía, puede aparecer en, no sé, en medicina o en cualquier otro campo, pero ya saben cómo traducirlo, ¿sí? Entonces, el Ok. please no se traduce y el verbo va en imperativo, como bien vos hablaste, Bernardo. Sí. Perdón, yo puse como una expansión, le recomendamos tomar las medidas necesarias, ¿está bien o Perfecto, no? está muy bien. Por eso yo Bien. dije que, muy bien. Hay dos cositas y que voy a recomendar ahora. Ustedes tienen que saber, como yo que no sé si lo aclaré en el video introductorio, me parece que sí, pero es algo que ya lo vienen arrastrando de teoría y práctica, que siempre remarco. Ustedes como traductores, la competencia traductora que van ustedes formando, por eso hablo de un proceso sumatorio y formativo. La competencia terminológica no la puedo evitar porque no la puedo inventar. Por eso hablo de la videoclase y de la lectura del material para apropiarse de los contenidos. Y esos términos que aparecen ahí los pueden usar en la práctica de traducción y a su vez pueden aparecer conceptos que pueden trasladarlos y mejorar el estilo en su traducción. ¿Sí? Y vendría bárbaro porque son conceptos o son cosas que las pueden trasladar sin ningún inconveniente. Ahora bien, con respecto a lo lingüístico, más allá de las cosas que son propias del campo, como por ejemplo, no sé, frases largas que son propias, por ejemplo, de un campo y no de otro, o por ejemplo, el caso como de las metáforas, cómo traducir las metáforas que son propias de este campo de finanzas y no de otro, ¿sí? Tiene que ver con lo lingüístico del campo. Y un segundo aspecto lingüístico es el que yo tengo como traductor a partir de cómo escribo, de cómo leo y cómo hago los cambios pertinentes, de cómo aplico los contenidos que yo he venido viendo desde la guía de estilo y los fui incorporando, ¿sí? Todo eso hace a las estrategias de traducción, cómo las manejo y cómo las incorporo para mejorar el estilo. Son todas cosas que son improntas propias de quien traduce, ¿sí? Por lo tanto, siempre y cuando se pueda leer que resulte una traducción natural, fluida, sin que no resulte forzada, porque si yo traduzco de manera literal muchas veces pierdo el rumbo y caigo en errores de sentido muchas veces, ¿sí? Pero a lo mejor la traducción o la estrategia o la manera de traducir de Bernarda es distinta de la tuya. Vos propones a lo mejor otro tipo de traducción y es correcta de igual, ¿sí? Por eso yo decía, tome las precauciones necesarias, le recomiendo que, y son dos traducciones perfectamente, ¿sí? Por eso lo que es estrategias de traducción también las deben conocer para, como en este caso, una ampliación, ¿sí? Y viene bien, ¿sí? Este tipo de cuestiones que tienen que ver con lo personal, lo lingüístico, va a dejar la huella y está perfecto, va rumbeada, va por por buen camino y demás, ¿sí? Porque lo terminológico lo busco, lo investigo, lo leo en el material, lo veo, tengo los recursos, tengo el material de lectura, tengo la videoclase, pero la parte lingüística de cómo redacta cada uno es personal, yo no me puedo poner. Por eso es importante que antes de entregar lean sus traducciones de manera tal que ver, fluye, está perfecto, estoy seguro, la entrego. Acá hago estas repeticiones como les marcaba recién, o falta el punto final, o esto no tiene sentido, le voy a buscar, le doy otra vuelta y demás. Por eso hablo siempre de organizarse los tiempos y no dejar todo para el final.
¿Mm? Siempre, como digo, es una planta que para que crezca la tengo que regar y sacarle las hojitas. Y esto pasa exactamente igual. ¿Mm? O si quieren ir a lo artístico, como yo les decía en la videoclase a los chicos de teoría y práctica, es una obra de arte, que estamos traduciendo la parte de arte. Es una obra de arte. La obra de arte nunca se termina y siempre que quiero influir en ella encuentro errores, ¿sí? Entonces, esto de ir buscándole la vuelta, de mejorando, va a hacer que ustedes a la corta o a la larga puedan ir mejorando y no van a tener ningún tipo de problema después en la redacción. Pero hagan ese doble ejercicio en lo lingüístico, ¿sí? De volver a leer, de hacer esos cambios, ¿sí? Sí, obviamente hacer cambios si se justifica, ¿no? No cambiar por cambiar, ni aplicar una estrategia porque necesito sí o sí aplicar una estrategia, ¿sí? Las estrategias de traducción vienen a resolver problemas, sobre todo en redacción, ¿sí? Pero si yo redacté bien y suena y es apropiada y fluye y es natural, no tengo que aplicar ninguna estrategia en este caso, ¿sí? ¿Quedó clarito? ¿Sí? Bien. Lo mismo acá también tienen dos viñetas, acá del Weekend Reimburse también aparecen viñetas, así que si escribo en minúscula va punto y coma, si empiezo en mayúscula va punto final. Y una cosita que les quería decir. No sé si todo el mundo conoce este término, Swift Transfer, porque muchos le pusieron sistema de pago Swift. ¿Sí? Cuando ustedes no conocen el término, ¿sí? No se queden con el equivalente, ¿sí? Busquen, así como tienen el material de lectura, lo que significa tal o cual cuenta, si yo voy a, me aparece en este caso Swift, que es una sigla, no se queden con la traducción que les tira el texto. Y si yo no conozco el término, busquen qué es. Porque Swift no es un sistema Sí, de pago, no es un sistema de transferencia, sino es un número, un código, ¿sí? Es el código bancario, ¿sí? Sobre todo el código Swift, si ustedes en el futuro trabajan con clientes en el extranjero, ¿sí? Les van a pedir seguramente el código Swift de su banco. Además del número de cuenta bancaria, les van a pedir el número Swift del banco. El Banco de Galicia tiene un código SWIFT, el banco, no sé, de la Nación Argentina otro, el Banco Patagonia tiene otro, el banco, no sé, Banco Santander tiene otro. ¿Qué lo identifica? ¿Sí? Es un código. ¿Sí? Es un Sí, código. perdón, Sí. lo leí como código porque en la página de Santander estaba. Genial. Pero, Por eso es claro, pero después, no, después lo puse, pero lo puse mal, porque lo puse como, me enredé, puse mediante transferencia de la red de Banco Swift. no porque no es una red de No, bancos, es un claro, código. no. El código que identifica Sí, al. por eso, Ahí es un meaning, es un cambio de sentido, ¿sí? claro, ¿Estamos? Por eso les digo, sí, cuando ustedes no sepan el término, busquen. ¿Cómo vamos a buscar? Que me ganó de mano Flor a través de un texto paralelo. Si ustedes entran al Banco Galicia, al Banco Santander, al banco, incluso el Banco de la Nación Argentina, busquen qué es el código SWIFT y de esa forma les van a permitir realizar una traducción adecuada también. ¿Quedó claro? Por eso hablamos recién de textos paralelos. Creo que ahí termino, me parece, el. Sí, porque acá está la corrección. Bien, y en estados contables, bueno, que ya me dijeron, en este caso se trataba del primero de los balances, es un balance de situación patrimonial de la empresa, ¿sí? Y ustedes tienen acá, si bien es del 2001-2002, que este es uno que me toca. No, este es uno de los que propone el diccionario de Norma, de Nora Sánchez, ¿sí? Si ustedes van al final del diccionario tienen un montón de ejemplos y demás,
pero más que nada para que ustedes pudieran recurrir a la traducción de la terminología específica. Fíjense que arriba, donde dice Consolidated Balance Sheets, no se crean que así les van a presentar a ustedes los balances. Este es un balance incompleto, ¿sí? Nada más que a mí lo que más me interesaba es cómo manejaban las cifras, cómo manejaban los nombres de las cuentas, cómo identificaban el tipo de balance. Acá, por supuesto, les va a aparecer arriba el nombre del balance, el título de la cuenta, y acá les va a aparecer no en miles, sino les falta acá qué tipo de moneda es. Estimamos, porque está en inglés, que se trata de dólares, pero bueno, todos los balances lo dicen aquí, ¿sí? Si no me lo dice, yo como traductor no tengo la potestad de agregar información que no está en el documento. El documento que yo le vaya a entregar a mi cliente debe tener la información que contiene el texto original. No puedo ni agregar ni sacar. Ojo, cuando yo digo agregar o sacar, no estoy hablando de estrategias de traducción, adición y omisión o reducción. Estoy hablando de información como datos, por ejemplo, numéricos o estadísticos. A eso me refiero. Pero en este documento no aparece eso y no aparece el año fiscal. Vieron que yo les pasé en el documento de balance al final que dice normativa, cómo expresar balance hasta tal fecha. As to y as of, uno es americano, no americano, estadounidense, y el otro es británico, ¿sí? Pero tampoco me lo dice, así que eso tampoco lo puedo agregar, ¿sí? Tampoco le puedo agregar más datos de los que tengo. Y este balance, uno del 2001 y uno del 2002. Fíjense que acá, por una cuestión de espacio, no puede ir, como yo les decía en la videoclase, el símbolo ISO, por eso se expresa acá arriba en qué moneda va, pero tampoco puedo aplicar el espacio de separación a veces con números como de 4 cifras y en los otros puedo decidirlo, porque cuando tengo un balance, porque es de un año fiscal, estimamos que es del 2001 al 2002, pero cuando tengo balances con mucha terminología, con mucha cuestión de números, ¿sí? Por ahí se enreda el tema de las separaciones o de la no. Entonces ahí tengo como traductor que tomar ciertos criterios en cuanto a la grafía del número, ¿sí? Pero acá me interesaba que pudieran, obviamente que este no es todo el balance, ¿sí? El número de cuentas es mucho más largo, es más, si la longitud de los balances dependen de los tipos de empresas. Si es una empresa chiquita, y a lo mejor 2 hojas o 3 hojas. Si es una empresa, no sé, Cargill, Nestlé, Sony, tendré 8 hojas, 10 hojas para traducir. Entonces, esto continúa, pero lo que yo quería ver es que ustedes tuvieran al menos una idea de cómo traducir las cuentas, cómo manejar la cuestión de tabla, cómo manejar la cuestión de los números ISO, de las cifras, etcétera, etcétera. ¿Quedó clarito ahí? Sí, sí, justamente eso era mi duda, que como vos decís, no agregar información que no está en el texto original, porque, por ejemplo, yo había visto algunos diseños parecidos y decía el subtítulo activo no corriente, ponele, pero no lo agregué porque no estaba como subtítulo. Exacto. Sí, cuidado, Entonces, vuelvo a decir, la terminología es estándar. Por eso cuando uno busca, por eso les decía recién que van a encontrarse planillas o formatos de planillas en español, digo, ¿no? De cuentas para agregar los datos, los valores y demás. Pero ojo, no la tomen en cuenta porque hay que ver quién lo subió. ¿Sí? Los nombres de las cuentas no las puedo modificar. ¿Sí? Si son, no sé, por ejemplo, ustedes tienen acá accounts payable, que son cuentas por pagar. Yo no puedo poner tiro fruta, no puedo ponerle
activo por pagar. Supongamos que yo busco una planilla que aparece publicada en internet y que aparece como aparece activo por pagar. No es el nombre de la cuenta, no existe esa cuenta. ¿Sí? La cuenta es cuentas por pagar. Y si me aparece en lugar de accounts, aparece el término checks, ¿sí? De cheque, ¿sí? Y no puedo, y yo ya conozco de antemano lo que es accounts payable, ¿sí? Como la raíz es la misma, ¿sí? Es idéntica, directamente pongo cheques por pagar. ¿Sí? Porque el payable es por pagar. ¿Quedó claro? Ese tipo de cuestiones tienen que tener en cuenta ustedes, no quedarse con lo que aparece, sino buscar y hacer lo que corresponde. Por eso yo les di los nombres de las cuentas, qué implica cada cuenta, ¿sí? Para cada uno de los balances, ¿sí? En algunos casos, no en todos, tienen como el repayment, que es amortización y reembolso, amortización para las cuentas del balance y reembolso, que es un ejemplo que tienen ustedes ahí en el material, reembolso para en general cuando hablamos de otro tipo de cuentas, o como por ejemplo un caso típico es el término de stock, ¿sí? O hay un término que no me acuerdo en este momento que ustedes tienen en el material, bueno, no me acuerdo en este momento, que aparece ahí, sí que está como explicación al pie de página para que tengan en cuenta con cuidado con la traducción. Es un caso parecido a este que yo les decía recién de repayment. Puede tener una traducción para los documentos comerciales en general o material de finanzas en general, pero en las cuentas tiene otra traducción. Incluso el mismo término entre cuentas puede cambiar el sentido y el equivalente. Entonces, ahí es donde tienen que estar ustedes muy, muy atentos. Por eso que les hago leer y que hagan anotaciones, que impriman todo y hagan sus anotaciones, porque entonces uno, cuando avancemos y estemos en la tercera unidad y aparece, no sé, que la tercera unidad vamos a ver minería y petróleo, que petróleo lo agregue este año. Cuando vean, por ejemplo, que el petróleo se vende a tal valor el barril, ¿sí? Y aparezcan términos que tienen que ver con cuentas, con finanzas, con venta, con compra y demás, es un término que pertenece al campo de la economía y finanzas. Entonces, tomar de acá para saber cómo trasladarlo a otro campo, ¿sí? O cuando yo encuentro un texto, no sé, de moda, que habla de que fulanito, vamos a hablar de Versace, vendió la compañía en tanto dinero y que el patrimonio es tal y que el flujo de la cuenta de flujo de caja es tal, ¿sí? El vocabulario que no es específico de un campo en particular, ¿sí? Pero lo pueden trasladar a otros campos sin ningún tipo de inconveniente. Y lo importante de esto es tener en cuenta qué vocabulario tengo para saber cómo moverlo a otro, o tenerlo incorporado para saberlo cómo incorporarlo también en otro campo en particular. ¿Quedó clarito? ¿Sí? ¿O muy enredado? No, 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 bien. ¿Sí? muy bien. Bueno, bien. Y otra cosa que les quiero decir, y ya para cerrar en general, hay dos cositas que se me cruzaron, que tiene que ver, esto es lo que les decía, ¿no ven? Acá, ojo, acá la separación entre las horas y el símbolo, ¿no? Hay falta separación. Acá hay un problema de meaning que decía is open from Monday to Friday, ¿sí? Pero la ventanilla del banco no es que está abierta. Abre el banco, pero la ventanilla está habilitada para pagar, ¿sí? Entonces, cuidado con los términos que usan, ¿sí? Con el sentido. Acá, por ejemplo, esto que yo les decía recién de cuenta bancaria, con cuenta bancaria, de nuevo la repetición.
que es traslado de repetición del texto original. Bueno, esto es lo que les explica. Bueno, post office, que es correo. Y lo que les quería, a ver, decir es, acá, el término cost, ¿sí? Que acá se tradujo, que alguien lo tradujo como coste. El término coste no es propio del español rioplatense, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Nosotros hablamos de costo, el costo de una cuenta o el costo de mantenimiento de una cuenta o el costo de una transferencia y demás, pero coste es un término que se usa mucho en España, ¿sí? Entonces, y a veces con otro sentido que no es el mismo de costo. Entonces, mucho cuidado con la terminología ahí, ¿sí? Y aparecía esta expresión que decía, a ver, era at any 2-year period. Cuidado, esta es una expresión, ¿sí? Que merece ser trabajada por parte del traductor para no caer en un error de sentido como en este caso, ¿sí? Que decía, en las sucursales habilitadas, cuidado con el modal, porque si yo digo puede cambiar, ¿qué implica ese can? ¿Cuándo uso can? I can swim, I can play football, I can sing, ¿sí? Implica habilidad. Pero acá no está aplicando habilidad, sino está hablando de probabilidad, de consejo. Entonces acá, en las sucursales habilitadas, podrá cambiar, ¿sí? Es un consejo lo que le estoy dando a la otra persona, ¿sí? Entonces ahí, cuidado. Bueno, el de coste, cambiar cualquiera de los billotes sin costo alguno, hasta un máximo de 300, acá falta el espacio de separación entre el símbolo y Perdón, el número. yo ahí había puesto suele, como que doy la información, pero no sé si estaba bien. ¿Dónde? Suele, se puede, me acuerdo que lo Sí, cambié muy por bien, muy bien, suele muy bien, más. está perfecto. Pero acá que es muy Por informal eso, también. bien, bien la pregunta. Yo dije podrá, pero porque es la traducción que yo pondría, pero suele, está perfecto. ¿Sí? Ya Ahí vamos está. Bien. terminando y así las libero. Sí, podrá, suele, pero no puede. ¿Sí? El suele da la idea de hipotético, de consejo. ¿Sí? Muy bien, está buena la traducción. Sí, sí, sí. Y acá at any 2-year period no es dentro de un periodo de 2 años, sino es la traducción correcta sería que o sea, da la idea esta, después cada uno, o sea, primero asumo la idea y después la traslado en palabras. Pero la idea que está dando el texto es que yo puedo cambiar los billetes estos fuera de circulación o viejos y demás, dentro de estos 2 años. O sea que tengo 2 años para cambiarlo, ¿sí? Pero acá lo que puso la compañera dentro de un periodo de 2 años es que me está diciendo, no, no lo cambies ahora. Tenés 2 años y a partir de los 2 años podés recién cambiarlo. ¿Me explico? Que la idea, el sentido es distinto. ¿Quedó claro lo que expliqué? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Bien, entonces cuidado con los sentidos que derivan del texto original. Bueno, gente, espero que hayan aprovechado todo esto. Bueno, cualquier cosa nos seguimos comunicando por el canal del foro. No esperen hasta el último momento, me consultan todo lo que crean necesario a medida que avancen. Yo voy a terminar de corregir el que me queda y subírselos, así hasta mañana tienen tiempo de ver los errores y consultar y explorar. Yo mañana a la mañana tengo con estructuras, así que no sé si Bernarda vos vas a estar mañana. Sí, y Cami también. Bien, como vos participás de las dos materias, no quise superponer los enlaces, así que yo ahora le voy a volver a poner un enlace nuevo para la clase de mañana a las 10. ¿Sí? Bueno, perfecto. Al pedo. Sí. Bueno, gente, espero que les haya resultado positivo y bueno, cualquier cosa
Es too much information, pero creo que valió la pena poder sacarse dudas, sobre todo no desde la parte teórica, porque ya la manejan, supongo que la han leído, ¿sí? Sino desde los aspectos prácticos que he ido viendo las correcciones. ¿Sí? Perfecto, Compartirlos en gracias. general para que ustedes puedan tener una devolución por lo menos en general y puedan corregir de acá en más los textos o las próximas traducciones, ¿sí? Muchísimas gracias. No, gente, buen fin de semana, que descansen y nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? Gracias. Dale, En el próximo encuentro. chao, Chao, nos vemos mañana, a ver. Hasta luego. Chao. chao, nos vemos. Chao, chao.